Buenas tardes a todos. Soy la bioquímica Florencia Caliba, residente del primer año de la residencia de bioquímica clínica. Mi ateneo se trata sobre ángeles y su anemia grave. Este ateneo lo realicé durante mi rotación del servicio de hematología en el Hospital Pediátrico Dr. Avelino Castellán. Voy a empezar contando el caso de mi paciente Ángeles. Ella nace en diciembre de 2014 e inmediatamente ya queda internada por 25 días por una ictericia colestásica. Al día 26 se le da el alta porque presenta el descenso de las transaminasas. Respecto a este periodo, nuestra historia clínica no hemos encontrado datos de laboratorio y demás, por lo cual es como que quedó ese primer bache, pero sí nos sirve el antecedente de ictericia colestásica para los siguientes eh, actos que van a ir sucediendo. A los 2 meses esta paciente vuelve con una ictericia de piel y mucosas con abdomen globoso y prominente. Se le realiza un laboratorio como ingreso en urgencias y se puede observar en el hemograma que tiene disminuido la creatinina y los glóbulos rojos. La serie roja presenta alteraciones como marcada anisocitosis, marcada por quilocistosis, algunos microesferocitos, algunos esquistocitos y algunos equinocitos. Y principalmente lo que más llamó la atención fue los eritroblastos, que se presentaron en un 21%. Se le realizó, por este antecedente de hepatitis colestásica, su clínica, con la que ingresa el perfil hepático, presentó las transaminasas alteradas, la LDH aumentada y la gamma GT también aumentada. A la paciente se le interna para realizarle transfusión de sangre. Y posterior a esto se le hace un laboratorio en donde se ve mejoría de la hemoglobina y el hematocrito. Entonces, desde acá el médico empieza a pensar si se trata de una anemia y una hepatopatía o de qué anemia se trata y demás. Entonces vamos a introducir en el concepto de anemias. La anemia se define como una disminución de la concentración de hemoglobina por debajo del segundo desvío estándar respecto a la media correspondiente a la edad, el sexo, el hábitat y el estado fisiológico. Acá se debe tener en cuenta, bueno, que a base de esta definición se diagnosticará como anémicos a un 2,5% de individuos normales. Esta es la definición que aparece en la Sociedad Argentina de Hematología. Y estos son los valores de referencias de acuerdo a la edad y el nivel de riesgo. Para iniciar con el estudio de las anemias, el médico debe realizar una orientación diagnóstica a partir del interrogatorio, la anamnesis, preguntando antecedentes familiares, antecedentes, en este caso, como es una bebé de 2 meses, se pregunta sobre el embarazo de la madre, las serologías que tuvo la madre, si tuvo complicaciones o no, y bueno, y demás antecedentes que lo voy a ir comentando. Se le realiza el examen físico. Como se había mencionado anteriormente, la paciente presentó una esplenomegalia, un abdomen globoso, y el laboratorio para iniciar esta orientación diagnóstica va a corresponderse a realizar hemograma de recuento de plaquetas, recuento de reticulocitos, perfil ferrocinético, eritrosedimentación, hepatograma, LDH y demás. En cuanto a la evaluación de las anemias, entonces vamos a tener en cuenta diferentes parámetros, como son la hemoglobina, el volumen corporal medio, la hemoglobina corporal media, el CHCM, la anisocitosis que se mide por el RW, recuento de reticulocitos y la morfología eritrocitaria. Entonces, una vez que se determina que estamos en presencia de una anemia por el concepto que mencioné anteriormente, se miran los índices, si estos índices se encuentran disminuidos, el BCM, el CHCM y el HCM, vamos a tener en cuenta que si hay una anisocitosis, es decir, hay un RW aumentado, se va a pensar en una ferropenia, en una sideroblástica. En cambio, si no presenta anisocitosis en esa microsomía hipocrómica,
se va a pensar en un síndrome talasémico o bien en trastornos crónicos. En cuanto a si se encuentra en ese hemograma un BCM normal, es decir, es normocítico, vamos a ver los reticulocitos. Si se encuentran aumentados, se va a tratar más que nada una hemólisis, o bien si estos se encuentran normales o disminuidos, vamos a ver la anisocitosis nuevamente, y ahí pues, si está aumentada esta anisocitosis, o si hay presente, perdón, de esta anisocitosis, vamos a pensar en una fase inicial déficit de hierro, de vitamina D12, fólico. Y si no hay presencia de esa anisocitosis, entonces se puede llegar a tratar de un trastornos crónicos o de insuficiencia renal o un síndrome de mielodisplásico. En cuanto a esta anemia, si en realidad es una macrocitosis, se debe observar los reticulocitos. Si estos se encuentran aumentados, se estaría tratando de una hemólisis. Si los reticulocitos se encuentran normales, entonces vamos a ver si hay presencia de anisocitosis y entonces vamos a pensar ya en una anemia megaloblástica o una sideroblástica. Si no hay una anisocitosis, entonces vamos a pensar en un síndrome mielodisplásico. Ahora, si los reticulocitos se encuentran disminuidos, se puede estar pensando en insuficiencia medular. Todo esto es un algoritmo inicial que también propone la Sociedad Argentina de Hematología. En cuanto a las anemias hemolíticas, es decir, cuando tenemos los parámetros de hemoglobina disminuidos y la presencia de los reticulocitos disminuidos, vamos a hablar de hemólisis intravascular. Perdón, es necesario saber si la hemólisis está siendo intravascular o extravascular. Va a ser intravascular si la hemoglobina libre y la LDH se van a encontrar aumentados, se encuentra esta evidencia, o si se evidencia también la disminución de la aptoglobina y la hemopexina, la hemoglobinuria. Y vamos a determinar que la hemólisis es extravascular si tenemos la bilirrubina total aumentada junto con la bilirrubina indirecta aumentada. Y aumentado el esterco bilinógeno fecal, la urobilina en orina. Independientemente de si es intra o extravascular, se le realiza sí o sí la prueba de Coombs directa. Si esta da negativa, se va a tratar de anemias adquiridas o congénitas. Adquiridas como microangiopatías, hemoglobinuria paroxística nocturna, congénitas ya pensando en membranopatías, hemoglobinopatías, talasemias y enzimopatías. Si la prueba de Coombs directa da positiva, entonces ya nos orientamos hacia anemias hemolíticas inmunes. Entonces, ¿qué tipo de anemia va a tener esta paciente? Si retomamos nuevamente los parámetros de los resultados de laboratorio, tiene un BCM normal, una hemoglobina disminuida y la LH aumentada. Por ahora bastante escasa nuestro laboratorio, y hago mención acá de que la determinación de la aptoglobina para ese año en nuestro hospital todavía no se encontraba disponible. Le realizaron serologías también en cuanto a estos estudios de más que le tendría que le hizo, perdón, el médico. Se le realizaron las serologías, todavía negativas, tanto para TOX, para BRL, HIV, citomegalo y demás. Se hizo la orina completa, que dio negativo, el urocultivo dio negativo, y la función renal se encontraba normal. En cuanto a sus antecedentes familiares, se sabe que solamente todos los datos que tenemos es de la madre, del padre no, pues el padre luego de que eh, no quiso hacerse cargo, digamos, de la bebé, entonces no se tiene ningún dato de parte del padre, pero de parte de la madre tenemos que la abuela tiene 40 años, es hipertensiva, el padre tiene 59 años en ese tiempo, en el 2015, digamos, con diabetes mellitus, y la madre es una niña, una mujer de 16 años que aparentemente era sana. Y acá voy a mencionar eh, la mamá de Ángeles tiene un problema familiar con su familia, por lo cual queda a cargo de su tío paterno, que por lo que se mencionó son de origen peruano. Y nada, y la colestasis hepática, que también lo vimos en el laboratorio, digamos, seguían manteniendo, digamos, el diagnóstico de una colestasis hepática. ¿Qué tratamiento se le hizo entonces ante estos valores? Se le dio dosis de vitamina K, se le dio Anemidox, que es un suplemento vitamínico de ácido ascórbico, ácido fólico. Se le dio también pasta de glóbulos rojos,
la dosis no estaba mencionada en la historia clínica, y también eritropoyetina. Entonces el médico dice, bueno, tenemos un diagnóstico de una hepatopatía en estudio, pero no vamos a descartar que también está habiendo una anemia bastante grave por los valores que tenía y que posiblemente se esté tratando de una patología hematológica. ¿Qué es lo que se hace? Se la deriva desde el hospital pediátrico al hospital Garrahan en Buenos Aires con el diagnóstico de una colestasis neonatal en estudio. Ella ingresa y se le realizan todos estos estudios, se le hace el estudio de inmunohematológico, el test de diepoxibutano, que ya les voy a comentar de qué se trata, la ecografía cerebral, abdominal, radiografía de huesos largos, cráneo, oftalmología, inmunología, función de médula ósea y, bueno, el laboratorio, más que nada, el estudio hematológico. En cuanto al estudio inmunohematológico, dio todo normal. El test de diepoxibutano es un test que se realiza más que nada para detectar la anemia de Fanconi, que a la sangre se le agrega el diepoxibutano y eso induce a aberraciones cromosómicas que luego son detectadas. En este caso, para la paciente dio negativo. La ecografía cerebral y abdominal revelaron que tenía una esplenomegalia. La radiografía de huesos largos y cráneo se mantuvo conservado, en oftalmología no mantenía alteraciones y en la inmunología se encontraba normal. En cuanto a los otros estudios en el laboratorio, se vuelve a observar que esta paciente tiene una anemia grave, no tiene esos valores tan marcados como lo tenía en un principio, y tenemos la anisocitosis. También la LDH también se mantenía aumentada y la ferritina también bastante aumentada. Y en cuanto a lo que se observó en función de médula ósea, se observa una hiperplasia eritroide con marcados cambios diseritropoyéticos, elementos componentes intercelulares, en realidad son internucleares, y multinucleares, hasta 4 núcleos, y una disminución de la serie mieloide a expensas de esta hiperplasia. Acá tenemos una foto, esto solamente es ilustrativo, no es la punción de médula ósea real de la paciente, donde podemos ver eritroblastos que mantienen más de 2 núcleos. Y esta es una foto de un puente internuclear. Entonces, desde Garrahan, la paciente vuelve a Chaco y ya vuelve con este diagnóstico presuntivo de anemia diseritropoyética. Se estuvo pensando en eso. Entonces, ¿por qué es que estamos hablando de una anemia diseritropoyética? Primero voy a introducirlos de qué se trata, que es un grupo heterogéneo de anemias hereditarias que van a estar caracterizadas por este trastorno selectivo de la maduración de la serie eritroide, en donde se muestran estas alteraciones morfológicas, como las que mencioné, y tendría que haber normalidad, que es lo que se presentó también, eso no lo mencioné, había normalidad en la serie megacariocítica y mieloide. Entonces hay una alteración genética. ¿Cuál es la fisiopatología de esto? Va a generar esta eritropoyesis, esa alteración genética. Esto va a generar un aborto eritroide medular, van a disminuir los reticulocitos y los hematíes, por lo cual estaríamos hablando de una anemia hiporregenerativa. En cuanto a anemia hiporregenerativa, entonces en un estado de hipoxia hay una disminución de la hepcidina, y por otro lado el aborto eritroide medular, que como va a haber este aborto eritroide medular, cuando llega sangre va a suceder esta hemólisis periférica y se va a presentar la hiperbilirrubinemia directa aumentada, la colestasis y la esplenomegalia. Esto va a conllevar a que la paciente necesite transfusiones. Y básicamente esto, más lo de la hepcidina, generaría una sobrecarga de hierro, que es la complicación de este tipo de anemias. Las complicaciones más graves, más que nada. Ahora, ¿cuándo es que se sospecha de esto o por qué es que el médico empezó a sospechar de esto? Tiene que tener una citopenia o citopenias persistentes. Se debe descartar causas secundarias de estas citopenias. Como se puede ver en pantalla, se hacen todas las mismas o casi parecidas, todas las determinaciones de laboratorio que las mencioné anteriormente. Se le realiza la punción de médula ósea, se hace el medulograma, que lo vimos anteriormente,
se le hace la tinción de PERS también, se le hace un estudio citogenético molecular y se llega a la confirmación diagnóstica mediante criterios mínimos y morfológicos según la OMS de 2016. ¿Cuáles son estos criterios mínimos? A todo esto le quiero aclarar, si estamos hablando de anemia eritropoyética, estamos hablando básicamente de que se está tratando de un síndrome mielodisplásico. En este caso, la displasia se trata de la serie eritroide. En cuanto a estos criterios mínimos, ¿qué es lo que vamos a tener en cuenta? En cuanto a los criterios A, los prerequisitos esenciales, se estuvo presentando este primer punto, al menos una citopenia persistente por más de 4 meses, con una hemoglobina por debajo de los 11 gramos por decilitro. Como así también se cumple con los criterios de la hiperplasia en al menos el 10% de las células, en al menos en una de las líneas celulares de médula ósea. Eso también se estuvo cumpliendo. Entonces, con A y B ya es suficiente como para estar sospechando de un síndrome mielodisplásico. La morfología que también va a apoyar a esta teoría es la morfología sospechosa. En este caso de la serie eritroide, lo que hemos visto y lo que se ha informado es el núcleo asimétrico o núcleos múltiples y los puentes internucleares. Las anemias diseritropoyéticas se clasifican según la genética, según las alteraciones cromosómicas y también según la observación de la función de médula ósea mediante microscopía óptica, como así también la microscopía electrónica, que es algo que yo creo que en su momento no había, por eso se hizo la óptica. Y a partir de todas las características que nosotros vemos en el informe, creemos que se trata de alguno de estos dos tipos de anemia eritropoyética. Digo creemos porque en realidad en la historia clínica no contamos con la historia clínica de la paciente en Garrahan, que es un bache bastante importante que desconocemos la verdad, por lo cual nosotros no contamos con esta información, solamente estamos suponiendo a partir de lo que tenemos. Pero bueno, esta paciente ¿por qué digo que suponemos? Porque esta paciente va a volver al hospital pediátrico con este tipo de diagnóstico presuntivo de anemia diseritropoyética. Los diagnósticos diferenciales más esenciales a tener en cuenta son la esferocitosis hereditaria, las variantes de Gata que seguramente se hacen por biología molecular, y se debe descartar claramente otros tipos de anemias diseritropoyéticas adquiridas. Bien, a partir de acá yo le voy a contar una información que yo pude obtener de forma no formal, o sea, informal, que a la paciente se le ha hecho un 3 de Brewer allá en Garrahan, que dio negativo. El 3 de Brewer más que nada es para detectar el déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que en este caso como dio negativo se la descarta. El test de fragilidad osmótica eritrocitaria normal, que también suele ser un test de screening para saber si hay una esferocitosis hereditaria. En este caso, como dio normal, también se lo descarta. Y otras pruebas, sé que se realizaron otras pruebas, pero desconocemos de sus resultados. Esto justamente pasa porque hay un bache en la historia clínica de la paciente. Entonces, ¿qué es lo que dice Garrahan a partir de todos los estudios que le hace? Esta paciente está clínicamente, en toda su estadía en Garrahan, mejora. Se ve una disminución del tamaño del hígado y del vaso y el requerimiento transfuncional disminuyó en frecuencia y tuvo su recuperación nutricional. Entonces vuelve a la provincia y su próximo control es casi al mes nuevamente. ¿Qué tratamiento le da? Le da ácido fólico, transfusiones siempre que sea necesario y bueno, esplenectomía si es que lo requiere, digamos, o si este requerimiento transfusional es alto. ¿Qué pasa? La paciente no llega ni a los 5 meses, ni a los 5 años, entonces la esplenectomía es algo que todavía no se lo piensa. ¿Cuál es la evolución? ¿Qué pasó con esta paciente? Ella vuelve, sí, vuelve de Garrahan, vuelve a pediátrico a hacer sus controles y vuelve a Garrahan también de acuerdo a los turnos que le van dando. Se empezó a realizar transfusiones cada mes inicialmente, pero la paciente siguió permaneciendo con anemia grave en todos los controles posteriores y la esplenomegalia también se seguía manteniendo.
Aparte de eso, la sobrecarga de hierro empezó a intensificarse, por lo cual se inicia un tratamiento congelante. La sobrecarga de hierro se va a hacer el seguimiento a partir del perfil ferrocinético y la resonancia magnética de corazón e hígado, porque se va a depositar, digamos, en esos órganos y va a generar fibrosis. A todo esto, otra paciente, que lo revela la historia clínica. La paciente desaparece un año y medio y vuelve recién en 2017 para seguir haciéndose sus controles y transfusiones. Ahí inmediatamente el servicio de hematología del hospital pediátrico le hace la transfusión, sí, pero ya la deriva para Garrahan nuevamente. Entonces, vuelve a ser derivada a Garrahan y en Garrahan le mandan a hacer biología molecular a la madre y a ella. ¿Qué pasa? Eso también es una información que lo pude obtener de forma informal. Se le hizo la secuenciación a Ángeles, pero no hay ningún reporte, ningún informe sobre ese estudio molecular. Y a la madre, pero sí se informa que la madre es portadora del gen PKLR. ¿Qué quiere decir esto? Este gen PKLR va a ser confirmatorio o nos va a ayudar por lo menos a confirmar el diagnóstico final que tiene esta paciente, que es un déficit de piruvato quinasa. Ahora, ¿por qué los médicos pensarían o por qué de la nada empezaron a mandar una biología molecular para un déficit de piruvato quinasa? La paciente estaba presentando los siguientes ítems. Tenía una anemia crónica hemolítica no esferocítica, no tenía evidencia de hemólisis de causa inmune, no tenía membranopatías, hemoglobinopatías y déficit de la glucosa sulfato deshidrogenasa por los estudios que anteriormente ya se le habían hecho en Garrahan. La paciente presentaba transfusión dependiente, o sea, vimos ya desde que nació, básicamente la paciente se vive transfundiendo y desde no se llega a un diagnóstico de certeza, eso es otra cosa que está sucediendo, nunca se llegó a confirmar un diagnóstico como tal. Y la bilirrubinemia neonatal inexplicable que también lo estuvo manteniendo. Bueno, el incremento de reticulocitos, luego la esplenectomía, que todavía para esta altura en la que estamos no se le había realizado la esplenectomía, y otro ítem de sospecha es la historia familiar con déficit de PK. Justamente se le hizo la secuenciación de la madre y salió que es portadora del gen PKL. Entonces, la anemia de déficit de piruvato quinasa es una anemia hemolítica crónica no esferocítica, que es un trastorno hereditario que se transmite de forma autosómica recesiva y se debe a la mutación del gen PKLR que se ubica en el cromosoma 1q21 y tiene la afección como es recesiva para ambos sexos. Clínicamente, los pacientes que presentan déficit de piruvato quinasa es un desafío, la verdad, su diagnóstico porque la clínica es muy variable, va de leve a severa. Se puede presentar casos muy leves, con anemia leve, que compensan su hemólisis, que presentan los redetis bajos, digamos, y suelen diagnosticarse en la adultez, o bien pueden presentarse sumamente graves, con hidropesia fetal, hiperbilirubinemia al nacer, con requerimiento de luminoterapia, o bien exsanguinotransfusiones. Déficit de la piruvato quinasa. En la vía glucolítica, si recuerdan, en los últimos pasos aparece esta enzima, la piruvato quinasa, que transforma el fosfonolpiruvato en piruvato a través de una molécula de ADP. Y se forma ATP, que es sumamente importante para la energía de la maquinaria eritrocitaria. ¿Qué pasa? Al tener este déficit, decae el ATP, la energía, digamos, de los eritrocitos, se genera un estrés oxidativo, esto genera un daño en el eritrocito, que hay que tener en cuenta que el eritrocito se va a deshidratar y se genera una destrucción prematura de estos eritrocitos, generando esta anemia hemolítica. ¿Cuáles son las complicaciones del déficit de la piruvato quinasa y de todo esto que venimos mencionando? Es lo que le viene pasando a la paciente: la hiperbilirubinemia, la de hierro y la hematopoiesis extramedular. Y acá les voy a hacer mención, ya que este es el diagnóstico final de la paciente, que se hizo desde Garrahan. Este gráfico es de un curso de Garrahan que se realizó en el año 2022, en donde ellos estudiaron a su población. Como saben, en la mayoría de los pacientes que tienen varias complicaciones y necesitan estudios más específicos viajan a Garrahan. Entonces, a partir de toda esta
población que ellos tienen de pacientes con anemia hemolítica no esferocítica, obtienen los siguientes resultados. Que el 67% presentan variantes del gen PKLR, es decir, para el déficit de la piruvato quinasa. Y de esos mismos, el 47% presentan una alteración que se llama alteración gypsy, la PK-gypsy, que es muy frecuente y en Garrahan se lo tiene muy en cuenta debido a que muchas veces estos pacientes terminan siendo personas, digamos, gitanas y también muchas veces los padres, digamos, son cosanguíneos. Y bueno, y las otras variantes se encuentran en una menor proporción. Tenemos el del splicing, las variantes, bueno, hay 7 variantes también, el de la arginina, el triptofano y demás. Eso solamente para tenerlo en cuenta. Y bueno, básicamente después de esto el tratamiento sigue siendo parecido casi lo mismo. El ácido fólico, el tratamiento del quelante para la sobrecarga de hierro, las transfusiones siempre que sea necesario, la esplenectomía cuando sea necesario. Entonces, ¿qué pasó? En 2019, cuando cumple los 5 años, se le realiza esta esplenectomía. Y esto es para contarle la rutina actual de la paciente del día de hoy. Ella va al hospital pediátrico para realizarse sus controles cada mes y viaja a Garrahan para realizarse sus controles cada 3 a 6 meses. Eso siempre dependiendo del turno que se le da a la paciente. Como vemos, este diagnóstico de piruvato quinasa fue bastante engorroso. Primero inició con una anemia distropoyética, por lo que se dio en función de médula ósea y demás criterios. Y luego se le terminó descubriendo este déficit de piruvato quinasa, que en realidad era una anemia distropoyética a expensas de esta deficiencia de la piruvato quinasa. No es un caso que solamente sucede acá. Y hablando con algunas personas en Garrahan, me dijeron que es como que es un poco común que suceda. Bueno, para terminar, voy a dejar publicado 2 artículos relacionados sobre este caso, o sea, que sucede en la misma situación. Son casitos en uno de ellos, por ejemplo, pasaba que eran 2 hermanitos que estaban diagnosticados inicialmente con una anemia diseritropoyética congénita. Si no me equivoco, una creo que estaba clasificada como tipo 2 y el otro hermano como tipo 3. Y que luego al nacer un primito al año se le hizo la biología molecular y se terminó diagnosticando al primito con un déficit de piruvato quinasa, por lo cual el médico de estos hermanitos decide hacer la biología molecular para el déficit de la piruvato quinasa y vuelven a rediagnosticarlo como una anemia por déficit de piruvato quinasa. Mis conclusiones. Para finalizar, el servicio de laboratorio resulta fundamental para eh, el diagnóstico definitivo y certero de la anemia. El laboratorio va a desempeñar un papel muy crucial en todo el control y el seguimiento de los pacientes para así poder garantizar que los tratamientos que aplican los médicos se van ajustando en función a su evolución y la enfermedad y, bueno, y la buena respuesta del paciente. Y este caso de Ángeles llevó a 2 grandes conclusiones, que por un lado este sistema de derivación de pacientes desde un laboratorio de menor complejidad que no cuenta con todos los test o laboratorios, perdón, y con todas las determinaciones específicas para llegar a un diagnóstico o terminar de completar un diagnóstico, pueda contar con otro laboratorio de alta complejidad con el cual sí lo pueda llegar a hacer. Y por otro lado, la sorpresa, por ahí la desventaja que tuve en este trabajo es que muchas partes de sus historias clínicas no las llegué a completar porque había baches, pero bueno, pude algunas partes completarlo, digamos, teniendo en cuenta, comunicándome con personal del Hospital Garham. Y como siempre quiero destacar la colaboración interdisciplinar entre el equipo de laboratorio y los médicos, que siempre es muy crucial que estén en constante relación. Y es algo que yo durante mi rotación lo pude presenciar, ya que si los médicos no están yendo al laboratorio para preguntar sobre determinadas determinaciones y demás, o qué le pueden agregar a los laboratorios que le solicitan, los propios bioquímicos muchas veces se acercan a los médicos, más que nada estos médicos hematólogos,
para dar su punto de vista o, bueno, anunciar, digamos, y estar debatiendo sobre el estado de, de los pacientes. Esta es la bibliografía que utilicé y esta es una pequeñas imágenes de las personas con las que me encontré durante mi rotación del servicio de hematología del hospital pediátrico. Por la izquierda están los técnicos y por la derecha los bioquímicos. Muy agradecida con el servicio. Muchas gracias por su atención. Y bueno, va a estar siendo grabada, esta presentación siendo grabada y va a estar cargada en nuestro canal de YouTube. Y nos pueden encontrar como Resi Bioc en Chaco, Bioc Chaco en Instagram y en Ciencia de Química Clínica Chaco.